La Unión Soviética representa uno de los experimentos políticos más extraordinarios que ha ofrecido la historia. Durante más de 70 años, la propiedad privada fue suprimida y sustituida por la propiedad estatal. Y los individuos recibieron bienes de consumo en función de sus necesidades, o al menos en teoría fue así. Se han escrito muchos miles de libros ensalzando el sistema y otros muchos miles denostándolo, explicando las razones de su fracaso. Yo me voy a limitar a reflexionar sobre las interferencias entre el poder político y la cultura durante el largo periodo estalinista, focalizando en la vida de uno de los compositores más geniales del siglo XX, Dmitri Shostakovich. La vida de Shostakovich duró casi lo mismo que la Unión Soviética, 69 años, aunque comenzó algo antes, en 1906, en San Petersburgo, pocos meses después de la Revolución de 1905, cuando por primera vez la oposición democrática rusa, impulsada por la reciente derrota en la guerra contra Japón, trató de acabar con el régimen zarista, con la autocracia. El siglo XIX había sido relevante para Rusia para consolidarla como una gran potencia europea. Después de la guerra napoleónica, del Congreso de Viena, los intereses geoestratégicos de Rusia giraban alrededor de la ampliación de las fronteras occidentales, lo que le llevaba a chocar contra Prusia y contra el Imperio Austriaco, y la expansión hacia Asia Central, que dio lugar a lo que se conoció como el Gran Juego contra el Imperio Británico. Esta dinámica de confrontación terminó desembocando, mediado el siglo, en la Guerra de Crimea, en la que solo la unión del resto de potencias europeas supuso la derrota de Rusia. Fue por ello que el zar Alejandro II y después también sus sucesores trataron de coaligarse con algunas de esas potencias. Lo hicieron con Francia, después con Austria, Alemania, con menos éxito. Y Alejandro II también era consciente de que Rusia tenía que alcanzar una mayor potencia militar, para lo cual era imprescindible contar con unos cuantos millones más de soldados. Fue ese el principal motivo por el que decidió abolir la institución secular de la servidumbre. Lo hizo en un decreto de 1861. Ello provocó a su vez una serie de reformas ulteriores que sirvieron de algún modo para aplacar el ímpetu revolucionario y también produjo un éxodo rural que dio lugar a la aparición de un proletariado ligado a un incipiente industrialismo, en un primer momento sobre todo centrado en la construcción de infraestructura, en la industria pesada para la construcción de infraestructuras ferroviarias, con lo cual se puede decir que en pocas décadas Rusia transitó del feudalismo al capitalismo durante el siglo XIX. Pero estos importantes cambios sociales, económicos, no fueron acompañados de cambios políticos. El régimen siguió comportándose de una forma inmovilista. Fue esa la principal razón por la que, después de la derrota contra Japón, en los primeros años del siglo XX, como comentaba antes, tuvo lugar la Revolución de 1905, para tratar de exigir reformas democráticas. Pero la respuesta del régimen fue simplemente represiva. Como se recuerda en el domingo de enero, en el famoso Domingo Sangriento de enero, el último domingo de enero de 1905 en San Petersburgo, cuando miles de manifestantes pacíficos fueron asesinados por el ejército, ¿no? Una escena que relató minuciosamente Boris Pasternak, ¿no? En su conocida novela Doctor Zhivago. La involución que siguió a la Revolución de 1905 hizo que la oposición se uniera y lograra, en febrero de 1917, la abdicación del zar
y la implantación de un régimen republicano burgués. Todo esto en el contexto de la Primera Guerra Mundial y de la participación tan caótica de Rusia en ella. Pero la inestabilidad, los radicalismos durante los siguientes meses hicieron que el poder en las ciudades se fuera compartiendo con los consejos municipales de lucha popular, con los soviets, que proclamaron en octubre del 17, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con lo que comenzó una cruenta guerra civil. 2 años después, en 1919, Shostakovich ingresa en el Conservatorio de Petrogrado, así se llama ahora San Petersburgo. Era dirigido por quien sería uno de sus maestros, Alexander Glazunov, ¿no? Uno de los últimos representantes de la generación de músicos rusos posterior a Tchaikovsky, ¿no? Con músicos como Borodin, Rimsky-Korsakov, Mussorgsky, Balakirev, que de algún modo hizo de puente hacia la primera generación del siglo XX, ¿no? Stravinsky, Rachmaninoff, Prokofiev, Khachaturian. En 1924, Petrogrado pasó a llamarse Leningrado, tras la muerte de Lenin, que sería sustituido por el georgiano Joseph Stalin, quien en los años anteriores, en su condición de secretario general del partido bolchevique, se había encargado de apartar a sus rivales, ¿no? Tal como el propio Lenin alertó en su testamento que Stalin consiguió que quedara oculto durante décadas. En 1927, Shostakovich se gradúa con su imponente Sinfonía Octubre, en la que rememora eufóricamente los 10 años de la Revolución. Y ya poco después, finales de los 20, Stalin comienza sus primeras purgas, deporta a Trotsky a Asia Central e inicia un proceso de colectivización forzosa en el campo que da lugar a una represión masiva de los kulaks, de los pequeños propietarios, y una gran hambruna que sobre todo incide en Ucrania, con entre 4 y 6 millones de muertos, ¿no? En lo que se conoce como el Holodomor. Shostakovich termina en 1930 su ballet hipermodernista La Edad de Oro y comienza a trabajar en la ópera Lady Macbeth de Msensk, adaptación de una novela homónima de Nikolai Leskov, un escritor ruso del siglo XIX, contemporáneo de Dostoyevsky, quien, partiendo del tono angustioso y protofreudiano del Macbeth de Shakespeare, se centra en el dilema de una mujer burguesa entre seguir su moral o seguir su sentimiento amoroso hacia un sirviente de su marido, lo que le lleva al suicidio. Leskov fue un escritor bastante criticado en su época, tanto por conservadores, por apartarse de la Iglesia ortodoxa, como por izquierdistas, por no apoyar más explícitamente las causas revolucionarias. Pero lo cierto es que ofreció un panorama interesante, sugerente de la Rusia del siglo XIX, plagada de personajes singulares y pintorescos, ¿no? Amante apasionado, fanático religioso, burócrata absurdo, etc. Y lo cierto es que la primera década del siglo XX fue reconocido como un precursor del género negro. Shostakovich termina la ópera en 1934, en lo que en principio iba a ser la primera de una trilogía centrada en comparar a la mujer sometida del zarismo y la mujer soviética liberada. La ópera se representa en los principales teatros soviéticos con gran éxito de crítica y de público. También llega a Europa, a América. Y el 26 de enero de 1936, Stalin decide ir a la ópera, ir al teatro a ver la ópera, acompañado de una serie de jerarcas del partido, ¿no? de Beria, el ministro del Interior, de Molotov, el ministro de Asuntos Exteriores y varios dirigentes más. Pero antes de que termine, sale ostentosamente contrariado.
2 días después, el periódico Pravda, el diario oficial del PQS, del Partido Comunista de la Unión Soviética, lanza el editorial Caos en vez de música, del que leo un par de párrafos. El pueblo espera buenas canciones, pero también buenas obras instrumentales y buenas óperas. Algunos teatros están presentando al nuevo pueblo soviético, culturalmente maduro, la ópera de Shostakovich, Lady Macbeth, como una innovación y una nueva realización. Parte de la crítica musical ha alabado la obra y le ha dado una resonante gloria. Pero desde el primer minuto, el espectador se sorprende por su deliberada disonancia. Escucha corrientes confusas de sonidos y contempla cómo las frases musicales se ahogan y desaparecen en un chirriante ruido. Seguir esta música es muy difícil, recordarla es imposible. Esto ocurre prácticamente durante toda la ópera. El canto en el escenario es reemplazado por gritos. Si el compositor intenta llegar hasta el camino de una melodía simple y clara, se arrastra nuevamente a una confusión de caos musical, llegando en algunos momentos a la cacofonía. La expresión que espera el oyente se suplanta con un ritmo salvaje. Aquí se supone que la pasión debe ser expresada mediante ruido. El peligro de esta tendencia en la música soviética es claro. Las innovaciones pequeñoburguesas conducen hacia una ruptura en el arte real, la ciencia real y la literatura real. El compositor toma prestada del jazz la música nerviosa, compulsiva y espasmódica, alejada así del realismo socialista y cercana al más grosero género de naturalismo. Todo es grosero, primitivo y vulgar. La música grazna, gruñe y refunfuña. El compositor no tuvo en cuenta lo que desea el público soviético. Ha ignorado la demanda de la cultura soviética de que toda grosería y barbarie sea abolida de cualquier esquina de la cultura. Los actores han tratado de dominar el ruido, los gritos y los bramidos de la orquesta, pero esto ha servido solo para mostrar las vulgares hechuras de la ópera. Los críticos de música que habían elogiado la obra se retractan en las siguientes semanas, pasan a reflejar el excesivo formalismo, el modernismo, la cercanía a los gustos pequeños burgueses. Mucho menos bastó para que miles de escritores, artistas, músicos, actores fueran asesinados o enviados al Gulag. El propio Shostakovich, que vio cómo muchos familiares, amigos, compañeros suyos corrían con el mismo destino, temió durante esas semanas que le ocurriera lo mismo, estuvo al borde del suicidio. La campaña de Pravda coincidió con que Shostakovich terminó su cuarta sinfonía, que prefirió dejar oculta por temor a que se reprodujeran las críticas, y se centró en componer la quinta sinfonía, en la que de algún modo simuló adaptarse a la exigencia del régimen. Él dijo después que se sentía como Galileo, ¿no?, que recurrió a un arrepentimiento hipócrita como única forma de salvar su vida. Pero lo que le salvó a Shostakovich fue la evolución de la política internacional y sobre todo el pacto germano-soviético de agosto del 39, el pacto Molotov-Ribbentrop de agosto de 1939 para el reparto de Polonia. Y sobre todo la ruptura del propio pacto por parte de Hitler con la invasión de la Unión Soviética en junio del 41. El ejército alemán penetra rápidamente en la Unión Soviética. En el norte se planta en pocas semanas en Leningrado, pero ante la dificultad de tomar la ciudad, Hitler decide bloquear los accesos y someterla a un cerco, a un asedio, hasta esperando su rendición. Shostakovich comienza a trabajar en la brigada de bomberos del Conservatorio de Leningrado y, motivado por el asedio, comienza también su sinfonía Leningrado, su séptima sinfonía.
que se estrena en agosto del 42 en la sede de la Orquesta Filarmónica de Leningrado. Más de 100 músicos famélicos consiguen tocar la obra durante casi 2 horas. Se transmite por radio, se colocan altavoces en toda la ciudad para tratar de animar a los ciudadanos de Leningrado. Incluso se escucha la música en el Palacio de Petrovborez, en el Versalles ruso, en la afuera de Leningrado, donde el ejército alemán espera la rendición de la ciudad. Las partituras salen clandestinamente en microfilme hasta Estados Unidos, donde se reestrenará por Toscanini. La séptima sinfonía, dirá Shostakovich, supone un canto contra el fascismo, para precisar décadas después que estaba pensando en todo tipo de totalitarismo, no solo en el fascismo, sino también en el estalinismo. En 1943, ya tras el punto de inflexión de la guerra, tras el comienzo del retroceso del ejército alemán, Shostakovich se traslada a Moscú y comienza a trabajar en su 8ª sinfonía, a la que el régimen obligará a llamar Sinfonía Stalingrado para homenajear a los muertos en la batalla. Pero eso no le libra de unas nuevas críticas, de una nueva campaña de Pravda. ¿Por qué Shostakovich escribió una sinfonía optimista al comienzo de la guerra y una trágica ahora? Llegó a escribirse. Al principio nos estábamos retirando y ahora estamos atacando, destruyendo a los fascistas. Y Shostakovich está actuando trágicamente. Eso significa que está al lado de los fascistas. La obra fue prohibida de manera no oficial hasta 1956. En 1948, ya con la guerra terminada, vuelven las purgas y Shostakovich, junto a otros músicos importantes, junto a Prokofiev, junto a Khachaturian, es de nuevo denunciado por su música formalista, por su modernismo, por su poco compromiso con el pueblo soviético. Es despedido del Conservatorio de Moscú y se dedica a componer música de cine, hasta que en marzo del 53 muere Stalin y a finales de ese mismo año compone su 10ª sinfonía, su sinfonía más autobiográfica, que simboliza la libertad conseguida y en la que destacan sobre todo unos últimos compases impactantes, repletos de acordes de violines, viola y percusión, que desarrollan un ambiente depresivo, sombrío. Shostakovich murió en Moscú en 1975, casi 15 años antes de que el muro cayera. Prefirió seguir viviendo en la Unión Soviética, a pesar de que el deshielo que comenzó con Khrushchev, tras la muerte de Stalin, se interrumpió cuando Khrushchev fue defenestrado y sustituido por Brezhnev. Pero su música le hace inmortal. Su caso representa un ejemplo paradigmático de hasta qué punto los regímenes totalitarios tratan de controlar, manipular cualquier ámbito de la vida cultural o artística. Lamentablemente no podemos disfrutar en este acto de la música de Shostakovich debido a la vigencia de los derechos de autor. Pero les animo a que escuchen, por ejemplo, el primer movimiento de la Sinfonía Séptima, pensando en la capacidad de resistencia de los leningradenses ante la presión nazi. El muro cayó, pero la historia no terminó, ¿no? Tal como ilusamente defendió Fukuyama, Francis Fukuyama, en su conocido libro El fin de la historia, ¿no? Entendido como el fin de los totalitarismos, el fin de los conflictos bélicos. Por el contrario, en estas últimas décadas estamos asistiendo a una involución en los valores de la no violencia y de la libertad, con consecuencias inquietantes e imprevisibles. En su libro sobre la tentación totalitaria, representada sobre todo en el nazismo y en el estalinismo, Ralph Dahrendorf definió
el totalitarismo, como el intento de integrar al Estado, a la sociedad, a la economía, en una única estructura ideológico-religiosa que libere al individuo de tener que decidir, que le haga tener miedo a la libertad, ¿no?, como diría Erich Fromm. También en la actualidad es importante evitar cualquier tentación totalitaria, recordar que la libertad, como la propia vida, es un privilegio irrenunciable. Es, en palabras de Kant, un imperativo categórico. Muchas gracias.